bendiciones, amigas, amigos. Hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes la carta del 3 de oro. 3 de oro del tarot de Rider. ¿Okay? Bueno, sí, tiene algunas similitudes en cuanto a al concepto, en cuanto a la unidad. Pero recuérdense que también tiene unas gráficas muy particulares que son distintas a las españolas. Aquí aparecen 3 de oro por todo lo alto, ¿verdad? Una persona como en un pedestal y 2 abajo. Así que realmente no es exactamente el 3 de oro que se conoce en la carta española. Aquí hay más bien 3 personas. El 3 de oro está coronando por encima de ellos. Hay como un contrato que se está dando, que se está cumpliendo, que es en esencia, que es realmente en esencia la carta del 3 de oro que ven en pantalla. Bueno, realmente pues más que nunca, cuando conmemoramos esta carta, obviamente que es una carta positiva, obviamente que es una carta benigna, obviamente que es una carta benéfica. Y esta carta viene a mostrar una condición importante de acuerdos, pero acuerdos a nivel de negocio, acuerdos a nivel económico, títulos que se logran. Desde el punto de vista de los filósofos presocráticos, tenemos que nombrar a Zenón de Lea. Zenón de Lea nos hablaba, Zenón de Lea nos revelaba básicamente todo lo concerniente a una manifestación en la cual, si usted va a decir algo, tiene que realmente sostenerlo con argumentos. ¿Cuál es el argumento del 3 de oro? El contrato, los títulos que se obtienen en la vida. Ese es el argumento del 3 de oro. Realmente el argumento como tal aquí es, bueno, una persona que se eleva por encima, otros dos están celebrando un acuerdo, un contrato, pero hay una autoridad que se yergue, que se eleva por encima de otros dos. Eso tenemos que realmente tenerlo claro. Y así funciona la sociedad. A veces hay escala, ¿no? Autoridades civiles a las cuales hay que dar respuesta. ¿Ven? Y por supuesto, autoridades civiles y militares en la sociedad a las cuales hay que darle respuesta. Obviamente los civiles, en lo civil, las universidades, el estudio universitario.
los contratos que se firman, ¿no? Compra y venta, por ejemplo, en la sociedad inmobiliaria, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el argumento de una empresa, una organización inmobiliaria? Bueno, la compra y venta de bienes inmuebles. Ese es el argumento. ¿Sí? Allí radica el argumento. ¿Ves? Para el disfrute de un bien, de un apartamento, de una casa, un hogar. Entonces está el argumento del que vende el hogar. Por cierto, esta carta 3 de oro tiene que venir conjugada con la carta de la torre. En muchos casos, sobre todo cuando estamos hablando del sector inmobiliario. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo están entendiendo? La carta de la torre, que es la que nos habla de desplazamiento, la carta de la torre, que es la que nos habla de mudanza, de irse de un lugar hacia otro apartamento, hacia otra casa. Entonces cuando llega y pregunta, Enrique, ¿me puedo mudar? ¿Me conviene mudarme, Enrique? Se sale un 3 de oro al revés, cuidado, puede tardarse la firma o no es conveniente esa firma de ese contrato. La torre al revés, cuidado. Un 10 de oro, un 10 de espada, por ejemplo, se pierde todo. Miren, y esto de la mudanza sí que lo sé bastante bien, porque una de mis actividades siempre ha sido asesorar a personas que están comprando, vendiendo casas, hogares, apartamentos. Y obviamente que hubo un tiempo en el cual me tocaba obviamente manejar el tarot. Y entonces la persona me preguntaba, una de las preguntas clásicas en esto es si realmente alguien tiene intención, porque mire, cuando se está vendiendo un apartamento, una casa, llaman 3.000 personas, pero realmente 2, 3 son los que tienen la disposición económica para cumplir. Los demás simplemente interesados o curiosos, que le hace perder tiempo a la persona que está vendiendo, que está comprando. Le hacen perder tiempo. Desde el punto de vista del filósofo Sócrates, ¿qué nos decía Sócrates? Para asociarlo a la carta del 3 de oro, Sócrates nos decía, solo sé que no sé nada, solo sé que nada sé.
¿sí? Solo sé que no sé nada. Realmente esta concepción del desconocimiento está implícita en el 3 de oro. El que quiere vender pone un aviso en el periódico, en los clasificados de internet, quiere vender su apartamento, su casa. Pero hay un desconocimiento de quién es la persona ideal, quién es la persona idónea para comprar ese hogar. La persona que tenga la disponibilidad económica o la capacidad crediticia para comprar ese hogar. Porque muchas veces sucede y acontece, ocurre y acontece, que una persona quiere comprar un hogar, pero no le da la base económica porque su salario no se lo permite comprar. Entonces vienen a donde mí: Enrique, ¿qué te parece esta casa? 3 de oro al revés. Si la compro, 3 de oro al revés, 3 de espada, 10 de espada al revés, una derrota total. Ten cuidado, ten muchísimo cuidado al respecto. Entonces hay veces que hay desconocimiento. ¿Será que me va a aprobar crédito? ¿Será que esa persona que pretende comprar mi hogar es la idónea, es la ideal para comprármelo? ¿No? Son preguntas que se hacen en este tipo de situaciones, en este tipo de circunstancias, que nosotros manejamos siempre para asesorar a las personas a la hora de comprar o vender negocio, una casa, un apartamento. Realmente hoy más que nunca, verdaderamente tenemos que tener en consideración, tenemos que tomar en cuenta que existe desconocimiento en torno a las circunstancias de la vida. Mire, un 3 de oro se puede vincular tranquilamente a la compra o la venta de un apartamento también. Miren, han habido casos en los cuales una persona actúa con el 3 de oro al revés, es decir, una persona actúa en los negocios con mala intención, con el 3 de oro al revés, con el caballo de espada, con la justicia al revés. Sí, hay que decirlo. Y cuando eso ocurre, por ejemplo, han habido apartamentos que han sufrido inundaciones. ¿Ves? Entonces, de alguna u otra forma, de alguna u otra manera, se podría decir que el dueño sabe que ese apartamento está afectado porque una inundación. Imagínense que usted tiene un apartamento cerca de un lago y el lago lo contiene un muro de contención. En cualquier momento estamos claros que allí puede pasar una desgracia, una situación de dificultad, una calamidad social. Vamos a estar claros. Entonces, hay quienes, bueno, dicen: aquí está la tentativa de esa calamidad que puede ocurrir, mejor yo vendo este apartamento. 3 de oro al revés, justicia al revés, ¿verdad? Y la mala intención. La mala intención, estás actuando de manera predeterminada, la persona está actuando con conocimiento de causa de lo que va a suceder allí, y es delicado.
quien llega y ve el apartamento, oye, qué hermoso, y si no sabe la circunstancia del lago, bueno, puede estar cayendo, como quien dice, en una trampa, porque hay viviendas que por la crecida del mar, de las aguas, pueden ser afectadas por la crecida de los ríos. Pueden ser verdaderamente afectadas por lo que se denomina una calamidad, una total calamidad natural, lo que se llama un desastre natural. Entonces, obviamente, si alguien compra, no es fácil que alguien caiga en este tipo de trampas. Si alguien compra, sí puede haber, ustedes se preguntarán, ¿puede haber alguien, Enrique, que compre este tipo de apartamento, de vivienda, que en cualquier momento pueden ser afectados por un desastre natural? Sí puede haber alguien que compre. ¿Por qué? Porque bueno, porque después de que la hipótesis dada de que suceda el desastre ambiental, la persona sabe que puede haber en algún momento una retribución gubernamental, el pago de los bienes que están allí por parte de alguna entidad del gobierno. Entonces hay quien sí se atrevería a comprar en una zona, aun cuando esa zona pueda ser afectada por una calamidad ambiental. Y eso realmente todo lo tenemos que tener claro. Entonces, bueno, aquel hombre que está vendiendo, obviamente el 3 de oro al revés, porque sabe que ahí puede haber una calamidad y no le interesa el diablo y el 10. Y puede estar hablando del diablo, ¿no? Y si se le realiza el negocio, bueno, para él sería, por ejemplo, un rey de oro, porque sale ganando. Pero para la persona que está comprando, entonces sería una esperanza de algo, de que ocurra algo, de que cuando la calamidad ambiental se dé, llegue el Estado, los reubique o les pague su dinerito. Cada quien juega, como quien dice, para su bando. Y de acuerdo al bando que esté jugando, hay intenciones y hay cartas de tarot respectivamente que aparecen. ¿Ves? Ahora bien, amigas, amigos, hay desconocimiento aparente de las circunstancias, pero muy pocas veces en una negociación de alto nivel como la compra-venta de un bien inmueble hay desconocimiento entre las partes, muy pocas veces. Y si está vendiendo una persona con algo escondido, con el apartamento tiene algo escondido, un daño, tarde o temprano eso va a salir a la luz pública, van a llamar a la persona. Y entonces cuando entra ahí el 3 de oro al revés, para el que está comprando, si ese apartamento tenía un daño y no lo sabía, 3 de oro al revés, 10 de espada con la carta del juicio al revés. ¿Por qué digo la carta del juicio al revés? Sobre todo si la persona que compró está intentando que le puedan resarcir su derecho, y la persona que debe resarcirle su derecho no es capaz de pagarle. ¿Ves?
Entonces, de acuerdo a las intenciones, pueden salir cartas. Las buenas intenciones o de acuerdo a las malas intenciones. Tengan eso en cuenta. Bueno, seguimos hablando hoy de los filósofos. Nada más y nada menos que se podría decir tenemos que hablar hoy de Teodoro. Teodoro nos decía, también tenemos que hablar de Platón. Platón nos decía que las sociedades se enferman. Hay que tener cuidado. Las sociedades se enferman, imagínense ustedes. Vemos, por ejemplo, 3 de oro. Vemos grandes presidentes, las grandes potencias que tienen mansiones, multimillonarios. Hermano, eso tú le echas la carta a eso, 3 de oro al revés, diablo, por la corrupción. ¿Cómo es posible? Un líder de un país tiene que... Todas las riquezas son de... le merecen a la población, no a un líder. ¿Quién ha visto eso? En Rusia, por ejemplo, un fiscal enjuició a un presidente porque compró una puerta del Leningrado que valía más de $300,000, por un valor de más de $300,000, y ese no era el valor de la puerta. Y el presidente fue llevado a juicio en el Leningrado. Hoy en día vemos presidentes con mansiones. ¿Qué está pasando en el mundo? 3 de oro al revés, diablo al revés. Las ambiciones desatadas. Porque es el no ser. Es lo que no debe hacerse. Porque ese dinero de esa mansión debería ser destinada a la población, a la gente del pueblo, que necesita esos recursos para alimentación, para nutrición, para educación, para vivienda. Obviamente las sociedades se enferman, y cuando tenemos líderes dando mal ejemplo, haciendo las cosas mal, quitándole a la gente del pueblo lo que le pertenece al pueblo, haciendo negocios con el dinero del pueblo, haciendo negocios con las empresas del Estado. Obviamente allí tenemos una situación de un 3 de oro al revés, que puede estar marcado con graciado o venir de la mano con cartas oscuras, como por ejemplo un 3 de espada, que es la traición. Se dan cuenta que el 3 de espada siempre hay traición, y el 10 de espada, que es el dolor que le estás causando a la gente del pueblo. Tengan cuidado con eso, líderes del mundo, porque recuerden que existe una parte ideal, que es la parte espiritual, a la cual hay que responder. Bueno, y tenemos que hablar de Teodoro. ¿Se recuerdan de Teodoro? Teodoro nos revelaba, nos decía, nos expresaba que pensamiento divergente puede conducir a la guerra. Vemos hoy en día un mundo marcado por sanciones internacionales. A nivel global, las sanciones se están marcando con... Las naciones del mundo se están marcando con sanciones económicas, sanciones políticas, sanciones inclusive hasta penales a sus líderes, a los líderes de las naciones. 3 de oro al revés. No, que este país, primer potencia del mundo, le metió una sanción a este país, segundo potencia del mundo, 3 de oro al revés. Porque hay un conflicto militar con el diablo, con el 10 de espada, porque en un conflicto militar todo el mundo sale perdiendo.
Hay quienes piensan, no, pero los que producen las armas ganan porque venden las armas, que son los llamados perros de la guerra. Bueno, alguien podría pensar eso, pero un mundo aterrado por las armas, que un mundo en el cual cada día construyen más búnkers, ¿qué sentido tiene? Un mundo sumergido en el terror, ideologías que conducen al terror, a la separación, a la división de las personas, ¿qué sentido tiene? Hoy tenemos que hablar de Heráclito. ¿Se recuerdan de Heráclito? Heráclito nos decía que no se transita dos veces por el mismo río. ¿Qué significa esto? Que usted como persona, cuando va a hacer una compra, miren, estos días a mí me toca hacer una consulta por WhatsApp. Enrique, mira, estoy vendiendo, la muchacha me decía por WhatsApp, estoy vendiéndole por $1.500 el 50% de las acciones de una vivienda a una persona. Hay personas que están marcadas por las ambiciones de medida, que llega un momento en que cuando se meten en una vivienda no creen en nada ni en nadie y sienten que esa vivienda le pertenece, que esa vivienda no es del otro sino que le pertenece a él, porque él la habita. Y hasta cierto punto, ciertos reglamentos jurídicos internacionales, en alguna jurisprudencia del mundo se ha establecido que quien habita durante 20 años se hace garante, ¿no?, de las tierras donde ha estado habitando y produciendo. Se hace garante de uso y de disfrute de esas tierras. Pues bien, ese uso y ese disfrute de ese bien, que en este caso cuando sucede, por ejemplo, un alquiler, imagínense usted el caso del alquiler, eso es un punto importante que tenemos que hablar hoy. De repente una persona dura 20 años alquilando de buena manera un bien inmueble, pero llega un gobierno de esos que les gusta, que consideran que lo de la propiedad privada le pertenece al gobierno, ¿no? Ya sabemos ese tipo de ideología que llega, no, o sea, la propiedad privada es del Estado, pertenece al Estado, o sea, es el Estado, el derecho del Estado. Ustedes saben que en derecho hay un Estado de Derecho, y el Estado de Derecho pasa por el disfrute de los derechos humanos de las personas. Y ese Estado de Derecho, en teoría, puede consagrar, puede permitir que las personas al trabajar compren sus bienes, muebles e inmuebles, y pueden usar uso y disfrute de ellos. Sí, pues bien, hay formas de gobierno que piensan que el Estado tiene todos los derechos. Y eso lo consagran a través de las llamadas expropiaciones. Entonces, bueno, conocemos las historias de miseria que eso ha generado en el mundo y éxodos mundiales, ¿no? Lamentablemente también ha sucedido en Latinoamérica, hay que decirlo. Bueno, hemos visto inclusive que esas formas de gobierno
Le envían una carta al propietario del apartamento, no, usted está desalojado. O al propietario de la empresa, usted está desalojado. Al propietario del apartamento, usted está totalmente desalojado. Por decreto, usted queda, sí, el apartamento, la casa le pertenecía, pero ya no, ya es propiedad del Estado. Lo hemos visto las noticias. ¿Cómo queda la propiedad privada? Por el piso, por el suelo. ¿Cómo queda el Estado de Derecho? Por el suelo. ¿Cómo quedan los derechos humanos? Por el suelo. Porque es el Estado de Derecho para el Estado. El Estado garantizando su forma de crecimiento, su forma de expansión. Tengamos cuidado con eso. Porque las personas empiezan a sentirse en un estado de indefensión. Me decía un amigo abogado, llega un momento en que la persona se siente, cuando esa cosa ocurre, en un estado total de indefensión. Bueno, cuando una forma de gobierno le dice en particular a una persona natural, tu apartamento es mío, 3 de oro al revés, el ahorcado, el 10 de espada. La persona siente que es injusta la decisión, 3 de oro, el ahorcado, se siente atado de pie y mano porque es el poder de un Estado que le está llamando a cumplir un decreto que no quiere aceptar y que tiene que ir a una forma jurídica, a una vía jurídica, que eso es la vía de las apelaciones en los tribunales, y todos sabemos que eso es tiempo e inversión de dinero. Entonces, una persona que vivió 20 años alquilando su apartamento puede encontrarse un cambio cuando llegue otra forma de gobierno que, en vez de promover un Estado de Derecho, promueva el derecho del Estado a toda costa. Tengamos cuidado con eso también. Porque recuerden que tenemos un derecho internacional que debe garantizar los derechos individuales de las personas, los derechos de los colectivos, pero sobre todo los derechos de los individuos. Bueno, después de esto tenemos que hablar, ya hablamos de Heráclito, tenemos que hablar de la unidad dialéctica, tenemos que hablar de Hegel. ¿Se recuerdan de Hegel? Hegel nos decía que existe una unidad dialéctica, una parte cuantitativa y otra parte cualitativa. Lo cual y cuantitativo. En cuanto a lo cual y cuantitativo, el 3 de oro. Bueno, el 3 de oro, hay una relación precio-valor siempre. Usted va a comprar una casa y bueno, dice, bueno, mira, la casa tiene tantos metros, tiene tantas áreas de construcción, tantos baños, tantos dormitorios, una cocina, una sala y de paso algunos bienes muebles. Ahí hay una relación precio-valor, está ubicada en un determinado X lugar. Ahí hay una relación precio-valor. Entonces, si esa cantidad de habitaciones, de bienes muebles que posee ese bien inmueble, le satisface a usted, eso para usted es una cualidad de bienestar. Una cualidad de entusiasmo, puede representar para usted y para su pareja una cualidad de buen vivir. Entonces sale 3 de oro, ese apartamento sale como 3 de oro, sale 10 de oro, que es la carta de la familia feliz, y sale la carta del carro, que te invita a activarte con esa energía, a cumplir ese sueño, a hacer ese sueño una realidad. Ahora bien, entonces vemos que lo cual y cuantitativo muchas veces se integra, se une en las relaciones familiares y en las cartas se evidencia obviamente. Recuérdense que siempre cuando usted está haciendo una consulta de cartas de tarot, lo importante es entender la primera carta pasado, la segunda presente, la tercera carta es futuro. Ahora bien, más allá de las concepciones, los conceptos, la filosofía de las cartas, lo importante a la hora que usted dé una consulta de tarot
es que realmente esa consulta de tarot esté marcada por la idea, la ideología, la concepción de las almas que tienen que revelarle los cielos con respecto a los conceptos que están ahí expresados. Esa es realmente la dinámica que tiene que marcar una dinámica del tarot, una lectura del tarot. Bueno, seguimos hablando de la dialéctica materialista. Tenemos que hablar de Carlos Marx. ¿Se recuerdan de Carlos Marx? Filósofo materialista. Nos dice que todo parte a partir de la mercancía. Entonces, si todo parte a partir de la mercancía, él también nos decía que existe una clase proletaria, una clase burguesa. La clase burguesa es la clase dueña de los medios de producción, y la clase proletaria es la obrera o trabajadora que cumple función a un patrón bajo una relación de dependencia. Y caemos en el contrato de trabajo. Llegamos al contrato de trabajo, ley orgánica de trabajo. ¿Qué les parece? ¿Cómo vamos uniendo los hilos conductores que nos conducen a establecer relaciones de cartas de tarot? Desde el punto de vista de una relación de trabajo, Enrique, ¿cómo me va a ir en esa relación de trabajo? Bueno, mira, aparece 3 de oro al revés, sota de basto al revés, 10 de espada al revés. 3 de oro al revés, no te conviene ese trabajo. Sota de basto al revés, te vas a encontrar una persona gritona, que le gusta imponerse, que le gusta mandar, que a veces con su palabra, cuando dice su palabra, las personas se sienten golpeados. Al final, 10 de espada. Una situación de dificultad, una situación de malestar total. De desdicha. Una situación de desdicha. Puedes terminar renunciando o ser despedido, porque no aguantes el ritmo del cargo, del puesto de trabajo, o las condiciones, las cualidades imperantes. Aunque se necesita el dinero, hay ambientes de trabajo que desde el punto de vista del clima organizacional son totalmente insoportables, son totalmente inaceptables. Bueno, seguimos hablando. Seguimos conversando hoy. Seguimos estableciendo esta visión dialéctica, pero también esta visión filosófica y esta visión psicológica. Al hablar de los psicólogos tenemos que hablar de Carl Gustav Jung, el psicólogo más predominante, más preeminente, más importante de la psicología transpersonal. Discípulo, Carl Gustav Jung, discípulo de Sigmund Freud. ¿Se acuerdan del psicoanalista Sigmund Freud? Bueno, este fue discípulo. ¿Qué nos tenía que decir Carl Gustav Jung? Que existe un consciente, un inconsciente y un inconsciente colectivo. ¿Cuál es el consciente de la carta de 3 de oro? Bueno, 2 personas que se han reunido frente a la autoridad porque desean realizar una acción civil que los conlleva a obtener un título. El consciente de esta carta está muy marcado por el egocentrismo, con lo material. Diríamos en términos de Carlos Marx, con la dialéctica materialista. Si lo estamos entendiendo, ¿verdad? Estamos uniendo los lazos que nos conducen a una comprensión o entendimiento. Bueno, necesario hoy es decir, relevante hoy es decir, que en cuanto al inconsciente, hay sueños que tienen las personas. Mira, un sueño que puede conducir a un 3 de oro: me deseo casar, tengo el anhelo de casarme. Una fiesta de cumpleaños puede verse como un 3 de oro. Ahí te estás comprometiendo con algo, con realizar una actividad. Tienes ese compromiso vigente en tu vida.
Ahora bien, nosotros hoy, desde el punto de vista del inconsciente colectivo, podríamos hablar de un título, una imagen que se le revela a alguien con la forma de un título, le puede estar anunciando alcanzar un título universitario, un estatus social, un estatus educativo. Seguimos ahora, continuamos avanzando hoy. Ya desde el punto de vista de Carl Gustav Jung, cuando hablamos del consciente, el inconsciente y el inconsciente colectivo, bueno, cuando un estudiante quiere obtener un título universitario, yo quiero ser ingeniero. Bueno, la persona que está en el pedestal del 3 de oro sería la universidad que le debe dar el título. En teoría, si la persona se esfuerza, debe de entregarle su título, si cumple con los requisitos mínimos exigidos por la ley. Y las dos personas que están abajo, en este caso, serían los estudiantes que están tratando de alcanzar ese título. Si lo estamos manejando, si lo estamos entendiendo. Ahora bien, ese triunfo, ese ego se ve coronado cuando la persona se viste de toga y birrete y las autoridades universitarias, los rectores, le entregan su título en su mano. Triunfo realizado, triunfo coronado, es decir, sería más o menos un 3 de oro, podría decirse emperador, podría decirse carro, 4 de oro, sobre todo si la universidad es muy prestigiosa, 4 de oro con la carta del carro. Pudiera ser ese juego de tarot que esté allí presente. Ahora seguimos. Tenemos que hablar hoy de astrofísica, del modelo de la astrofísica de Carl Sagan. ¿Se recuerdan de Carl Sagan? Famoso astrofísico de la NASA, creador del proyecto SETI espacial. Envió una señal al espacio en la década del 70 en código binario, donde le decía a las civilizaciones del espacio realmente quiénes éramos nosotros, nuestra altura, medíamos unos 74 en promedio, doble hélice genética, éramos el tercer planeta del sistema solar. Todo eso lo revelaba este hombre Carl Sagan en una señal que enviaron a través de una antena de radio al espacio. Se podría decir una antena interestelar, ¿no? Se esperaba que esa señal tardara 25.000 años en regresar, pues no fue así, fue más rápido de lo esperado. En el año de 2001 retornó la señal. Bueno, con una forma en la cual habían seres que nos respondieron, seres del espacio. Nos decían que ellos medían 1,24 m de altura, aproximadamente 3 hélices genéticas, habitaban en varias lunas, eran más de 5.000 millones de seres. En teoría se dice que por la triple hélice genética se dice que estos son seres que se clonan, que se pueden clonar. ¿Ves? Bueno, después nos dibujaron su rostro, frente amplia, ojos muy pronunciados, muy amplios y muy chiquiticos ellos, pequeñitos, pero obviamente tienen grandes desarrollos tecnológicos que están tratando de compartirlos con nosotros. Toda esa información fue revelada en los Cross Circles, en los círculos de trigo de Inglaterra. En cuanto al 3 de oro, aquí hubo comunicación con una civilización extraterrestre. Se intentó establecer, digamos, una comunicación. Entonces, ¿cómo sería? Que fue certera, 3 de oro con la carta del carro y el 10 de oro. Porque la relación fue de felicidad, que ellos nos transmitieron un mensaje de paz para nuestra vida, para nosotros. De que creamos en que existe el bien, a pesar de aquellos que están confundidos, que intenten engañar a otros, ¿no? Que creamos en el bien.
Yo creo que eso es un legado que nos dejan las civilizaciones extraterrestres realmente importante, y que hoy más que nunca tenemos que destacar, tenemos que resaltar el día de hoy para nuestras vidas. ¿Qué frases hoy? Usted, habiendo estudiado ya hoy lo que son los filósofos, el modelo de psicología transpersonal de Carl Gustav Jung, el modelo de astrofísica de Carl Sagan, hoy nos tocaría echar las cartas, ¿no? Echar las cartas para evaluar posibles consultas que a mí me hacen. Pareja, que es la pregunta que más me hacen en el canal. Relación de pareja, Enrique. ¿Cómo me va a ir? Bueno, te sale 3 de oro al revés, 10 de espada al revés y 3 de espada al revés. Bueno, 3 de oro al revés puede estar hablando de que una relación de pareja de conveniencia. Ustedes saben, esas personas que llegan a los países del primer mundo y entonces uno se casa con el otro porque el otro es ciudadano, y el que se está casando, que viene del extranjero, es extranjero, no tiene la ciudadanía, y uno de los requisitos para ser ciudadano es casarse, es el matrimonio. Entonces, por conveniencia, ambos se casan. Entonces es un 3 de oro al revés. Porque es un 3 de oro al revés, porque es un contrato que se firma por conveniencia, por interés. No es un contrato por afinidad, sino por conveniencia económica, o por estatus social, o por estatus económico. Tengamos cuidado con eso. Que puede estar marcado con el 10 de espada, con el juicio al revés, sí, porque no se conocieron por amor, lo que había era un interés económico. Y cuando el que está llegando al extranjero conozca a otra persona, va a decir: mira, colorín colorado, este cuento, señores y señoras, se ha acabado. Yo quiero irme con otra persona, yo quiero compartir con otra persona en mi vida, yo quiero estar al lado de otra persona. 3 de oro al revés, porque fue un matrimonio por puro interés. 3 de oro al revés, porque fue un matrimonio que no era conveniente. Que sobre todo si sale aspectado con el juicio al revés, que son las discusiones, los problemas, los conflictos, las amenazas. Tengamos en cuenta que ya cuando aparece la carta del juicio al revés pueden existir, pueden estar presentes amenazas. Bueno, hay veces que otras preguntas me hacen. Bueno, les puedo decir que me conviene estudiar, Enrique, esta carrera. ¿Qué carrera me conviene estudiar? Un muchacho siempre me preguntaba ¿qué carrera me conviene estudiar? Entonces me das 3 opciones. Pónganse que la tercera opción sale 3 de oro, 10 de oro, rey de oro. No significa que lo importante en la vida es lo material, que lo más importante es el dinero. No, pero es que si usted está estudiando una carrera, esa carrera le tiene que tributar a su economía. Yo soy de los que piensa, y esto puede ser algo que podamos someter a debate en el canal. Ustedes pueden dejar su opinión en el canal de YouTube, el cual está abierto a ustedes. Yo soy realmente de los que opina, de los que expresa que si usted de alguna manera va a estudiar una carrera, tiene que tributarle económicamente. Mire, conozco un ingeniero químico, por ejemplo, le va muy bien, acaba de tener un ascenso en su trabajo. Hemos escuchado de historia que tienen ascenso y ascenso y ascenso, y llegan y ganan un momento que te ganan 20 veces su sueldo mínimo. Imagínese usted que usted en su país se gane aproximadamente 20 salarios mínimos. ¿Cómo se sentiría usted? Usted se sentiría que está como en el cielo, ¿verdad? Por todo lo alto, por las alturas.
¿Qué haría usted con 20 salarios mínimos? Sin duda alguna tiene la oportunidad de apoyar a muchas personas, especialmente si son de su familia, especialmente si son familiares. Entonces yo soy partidario de que la misión de vida está conectada con la sociedad del conocimiento. Hoy en día vivimos una sociedad del conocimiento. Hay quien se puede hoy en día decir, no, me voy a un árbol a meditar. Está bien, te vas a un árbol a meditar, pero necesita una lacto, necesita un smartphone que le provea internet a través de una zona wifi a esa lacto. Porque si no, ¿cómo vas a decir tú las experiencias que has vivido en meditación? Si no, pregúntenle a Buda. Recordemos a Buda, amados hermanos, hace más de 2500 años atrás. Dejó el principado de reine, iba a ser rey, él era príncipe, lo dejó todo, abandonó todo, no quería la riqueza. Se preocupaba al ver las personas del pueblo pobres, empobrecidas. Y decidió sencillamente irse, largarse, fugarse. Bueno, se fue a meditar con los contempladores, personas que vivían en teoría de lo que llaman en la India el prana, la energía universal. Pues bien, resulta y acontece que llegó un día en que Buda se dio cuenta que no podía pasar mucho tiempo más así porque estaba cada día más flaco y no podía disfrutar la labor de la contemplación. Y una muchacha se le acercó, le ofreció un platico de arroz y Buda lo aceptó. Obviamente los contempladores se pusieron bravos con él porque prácticamente había violado las leyes de las reglas de los contempladores, que es vivir del prana, imagínense usted, del aire, del viento, de las micropartículas que ingresan a través de la respiración. Qué delicado eso, ¿no? Entonces Buda se reveló, dijo, no señores, soy un ser espiritual pero un cuerpo terrenal, es un cuerpo material. Necesito alimento. Y Buda encontró el término medio entre lo espiritual y la riqueza material. Vivimos en un mundo materialista. Usted necesita un apartamento, un carro, una casa, una lacto, un internet, un teléfono para poder difundir sus ideas. Si no tiene todo eso, no las puede difundir, no puede avanzar. ¿Qué va a hacer? Le va a pedir a un amigo. ¿Sí? Le pide a un amigo el WhatsApp. Yo tengo estudiantes en la universidad que me dicen, no, le pido al amigo el WhatsApp de un amigo para ver su clase. Es difícil inclusive que puedan cumplir con su clase, porque al final de la clase es lo que llaman una retroalimentación, o al final de la clase se introducen más elementos teóricos, prácticos, videos que pueden ser conducentes a la adquisición de mayor conocimiento. Entonces, a veces las personas desde lo material se privan por no cumplir, no tener lo material, que se anhela materialmente, económicamente hablando. Tengan en cuenta eso. Bueno, amiga, amigo, yo creo que ha sido un video bastante importante, donde hemos tenido la capacidad de entrelazar diversas ideas para que ustedes vean cómo es la dinámica del tarot, porque así se les puede presentar a ustedes la dinámica del tarot. Y recordándoles siempre que la dinámica del tarot es una dinámica idealista, no responde solamente al concepto que está en el libro del tarot, viene a responder a algo del más allá, a algo que nosotros denominamos las almas, que es lo que le da vida a todos los seres humanos. Y no lo dice Enrique, lo decía Sócrates, lo decía Platón. El encuentro con esa dignidad, deidad superior, que da una señal, que da un dictamen y que se requiere que sea cumplida esa obra espiritual, esa obra de espiritualidad en la tierra. ¿Qué les parece? Qué hermoso, ¿no? Ser idealista. Aunque en el doctorado, yo recuerdo cuando yo ingresé en el doctorado,
Era un doctorado con una tendencia dialéctica materialista, pero yo expuse mis argumentos idealistas. Y cuando lo relaciona con sistemas, con tecnología, con desarrollo tecnológico, esa visión idealista empieza a adquirir sentido. Si no, pregúntenle a Google, que es una empresa que ha mantenido los valores por todo lo alto y sigue creciendo económicamente. Ejemplo de negocio a nivel mundial en la sociedad del conocimiento. Esta bendecida empresa Google, bendecida en los cielos, bendecida en la tierra, que le da muchas oportunidades de teletrabajo a muchas personas en el mundo. Bueno, amigos, estos fueron los conceptos del tarot 3 de oro desde el punto de vista de los filósofos, la psicología, los astrofísicos, la astrofísica, la civilización extraterrestre y por supuesto las consultas de tarot Enrique. Recuerden, esto fue expresado por los cielos, comentado por Enrique y cada día para apoyarlos desde mi grupo de Facebook Pensamiento Dorado. Muchas gracias a todos y todos, muchas bendiciones, amén.